Buenas tardes. Hemos tenido a estos tres ponentes que me acompañan, que han estado cada uno en distintas salas hablando durante esos 90 minutos que comentaba Carmen Ruiz del talento y de las oportunidades de la economía, del éxito profesional, de la relación con los clientes. Ahora vamos a hacer una apuesta en común. Me gustaría que cada uno de ellos nos contaran en 7-10 minutos, como mucho, pues las conclusiones, las ideas fundamentales de la ponencia que han tenido, que han desarrollado en este foro, teniendo en cuenta que a esta sesión asisten ahora personas que han estado en alguna de sus ponencias, pero otros que no han estado, que no les han oído. Y posteriormente, como decía también Carmen, abriremos ese turno de preguntas para abrir un debate sobre el talento y sobre todo lo que nos dicen. Voy a dar 4 pinceladas de cada uno de ellos para conocerlos un poquito más previamente a su pequeña exposición. Vamos a comenzar con Manuel Romera, que él es profesor de Dirección Financiera y director del sector financiero del Instituto de Empresa, experto en análisis contable y valoración de empresas, donde destaca por su profundo conocimiento en la ingeniería financiera. Es máster en análisis de mercados de valores por la Universidad de Chuo, en Japón, y máster en Financial Marketing por la Universidad Tulane de Estados Unidos. Ha participado en diversos proyectos internacionales, como un trabajo de gestión de mercados para Mercosur y el desarrollo de actividades de análisis de mercados bursátiles en Tokio. Antes de dedicarse a la docencia, fue analista de Renta 4 y director financiero de Alpha Training. Actualmente también realiza labores de consultoría en valoración de empresas, siendo además consejero del Banco Inversión Lincoln International y de otras 4 empresas más. Él es colaborador habitual de los principales medios de comunicación europeos como Financial Times, Private Banker, European Banker, en fin, un montón. El País, Expansión, ha publicado varios trabajos de investigación en revistas científicas especializadas y también ha presidido el Foro de Medios de Pago y ha impartido conferencias en la asociación SWIFT, la más importante del mundo en compensación bancaria, según él mismo precisa, el profesor Romera. Él ha hablado en su seminario de las oportunidades de la economía, del talento y las oportunidades de la economía. Vamos a escuchar ese pequeño resumen, esas ideas centrales que nos puedes aportar. Bueno, yo en mi ponencia, gracias al moderador, por supuesto, por la presentación, en mi ponencia he intentado delimitar primero de dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde vamos. De dónde venimos, hemos intentado matizar que ha habido una liquidez espectacular en los mercados, un nivel de endeudamiento también muy, muy importante, unas burbujas más que importantes. Todo esto amenizado con políticas monetarias especialmente expansivas, es decir, tipos de interés demasiado bajos con respecto a la inflación, y con política de titulizaciones, es decir, de venta en los mercados, de derechos de cobro, de créditos, de una serie de aspectos que hemos intentado matizar. La verdad es que hemos intentado también en la ponencia darle dimensión a la crisis inmobiliaria que hemos vivido en España. Hemos visto que a día de hoy podemos constatar que la bajada del precio de la vivienda en España es la mayor bajada de la historia de España, mucho mayor incluso que la crisis del año 79 y del año 91. Hemos intentado también matizar variables macroeconómicas de varios tipos, intentando delimitar que España, de los países grandes, es el que más ha bajado sus precios desde el año 2008. Hemos intentado también matizar que los bancos son entidades muy apalancadas, con poca liquidez, que ese es su negocio y que el negocio tiene que basarse en la confianza, en el equilibrio de esa confianza, en la estructura del entendimiento de que la política española tiene que entrar en la política de crédito bancario, que en España no puede haber crecimiento de la economía si no hay crédito y que sin crecimiento de la economía tampoco podremos generar el tan ansiado empleo que todos de una u otra manera nos atenaza, ¿no? Hemos comentado aspectos tales como si en Chipre se hicieron bien las cosas, poner por 7.000 millones de euros en compromiso los depósitos de los ciudadanos españoles y europeos, creo que fue un error flagrante. Hemos también establecido que los bancos más seguros ya no son europeos, sino que son bancos muy grandes chinos, con lo
cual de alguna manera también estamos intentando redistribuir esa riqueza en formato de qué significa China en nuestra economía. Hemos hablado del nivel de provisiones de la banca española, de cómo un Banco Santander ha provisionado 18.800 millones de euros el año pasado y ha dado un beneficio de 2.200 millones de euros sin ser español, cuando el beneficio del Banco Santander significa solamente España el 7% de sus resultados. Hemos hablado del sobreendeudamiento y hemos intentado también matizar que el endeudamiento público es un problema mayor que el endeudamiento privado, porque el privado sí que ha hecho sus deberes, de alguna manera se ha reducido, pero en el endeudamiento público todavía no vemos una verdadera asunción del problema de déficit público que España tiene. Hemos hablado de variables tales como endeudamiento español y europeo con respecto al endeudamiento mundial. Vemos que Europa no está más endeudado, simplemente vende peor las cosas. Hemos hablado de morosidad. La morosidad en España ha pasado del 0,7% al 12,12% actual, y eso es demasiado. Y solamente se puede remediar de dos maneras, o bajando la mora porque los impagos se reduzcan, o incrementando el crédito. Y creo que estamos llegando al momento en el cual tenemos que empezar a incrementar el crédito de nuevo a demanda solvente. Y para eso hay que buscarla y hay que entenderla. No podemos seguir con banca de producto y tenemos que llegar a banca de cliente. Hemos hablado del riesgo crediticio de la promoción inmobiliaria española, hablando de que son 338.000 millones de euros, y entendiendo que en la banca alemana hay 300.000 millones de euros de agujero que nadie ha reconocido todavía a día de hoy. Es decir, que no estamos, entre comillas, peor que la banca alemana, ni mucho menos. Que es verdad que la banca española está demasiado reticente a conceder préstamo, que en Europa en general están más reticentes a solucionar el problema, que de alguna manera va a pasar por inflación, pero que tenemos que soportarla. Hemos dado una serie de recomendaciones a la banca española, entre ellas que hay que incrementar el crédito. Hemos hablado de que la banca española empieza a estar ya mucho más sana, que se ha hecho una gran reforma financiera, una mediana reforma laboral y una no muy grande reforma del sistema público. Hemos hablado de que el rating está, yo creo que muy mal concebido, que en el mundo del rating es una obligación que tienen que cumplir las compañías para poder emitir bonos, y eso simplemente es absurdo. Que la confianza en el mundo se está recuperando, que la deuda privada ha hecho los deberes, que la deuda pública no tanto, que los bancos centrales se están llenando de dinero y que eso va a provocar indirectamente inflación, que los balances de los bancos centrales están muy grandes, que la política monetaria ya no se puede incidir en ella porque los tipos de interés están en el 0%, con lo cual no se pueden bajar más, y que hace falta políticas fiscales. La verdad es que hemos incidido también en que la política fiscal es una necesidad hoy en día, una verdadera necesidad. Es decir, no podemos seguir pensando que la subida de tipos impositivos incrementa la recaudación, que simplemente es falso por pragmasis. Ya hemos visto que la recaudación se ha reducido y vamos a intentar que la curva de Laffer no sea un dentífrico, que no lo es, y que bajando tipos impositivos haríamos muchísimo por una economía como la española. Quizá para eso hay que entender que la política significa apuestas y que no podemos seguir eternamente haciendo conjuros metabólicos y metafísicos, ¿de acuerdo? Que la prima de riesgo no se ha reducido porque España esté mejor, sino porque Alemania está mucho más parecida a España de lo que podemos pensar, y los mercados lo descuentan así. Que los concursos han incrementado mucho, que España ha hecho un milagro, pero un verdadero milagro de la exportación. Es decir, ver la gráfica, alguno me discutía, ¿no?, en la clase, la gráfica de la exportación no es importante porque en valor absoluto hay que verlo con respecto al valor relativo de incrementar un 17% de las exportaciones cuando en Alemania se ha incrementado un 12% del año 2008 al 2012. Pero hay que ver claramente, y eso es lo que la gente no ve, que el déficit de balanza por cuenta corriente, es decir, las importaciones mayores que las exportaciones en España, llegaron a ser el segundo país del mundo con respecto a PIB con mayor déficit de balanza por cuenta corriente, y este año vamos a tener superávit. Eso es un milagro de la exportación española, sin prácticamente primarlo fiscalmente. ¿Qué podríamos llegar a hacer primándolo fiscalmente? Y eso lo recomendaría a cualquier político que me estuviese escuchando. Hemos hablado de Estados Unidos y de Europa, entendiendo que Europa no es divisible el euro, que Estados Unidos el mercado inmobiliario está haciendo suelo. En China, creo que la economía china no está muy endeudada, pero depende de los grandes consumidores de última instancia, que son Europa y Estados Unidos. Hemos hablado de América Latina como gran productor de commodities y hemos dicho finalmente, no sé si me he pasado de minutos, espero que no, bueno, dos cosas, ¿no? Que claramente hay signos de recuperación, la confianza se está recuperando, mejor gestión manufacturera, mejor PMI, mejor dato de vivienda en Estados Unidos. Dudas. La deuda pública y privada son gigantescas, la privada ha hecho más los deberes y la pública menos. Hay que intentar reducir el déficit público y solamente se puede reducir reduciendo el gasto e incrementando el ingreso. Y para reducir el gasto hay que hacer una reforma de la administración en condiciones, hay que reducir pensiones,
sanidad, educación y subsidio de desempleo, y para incrementar los ingresos hay que bajar tipos impositivos y no subirlos. Creo que todo esto es más o menos, así muy rápido, lo que hemos estado intentando comentar. ¿Ha pasado mucho? No, que va. Un aplauso, por supuesto. Desde luego, en 10 minutos nos ha hecho una tormenta de ideas, y ahí ya estoy mirando las preguntas de mucha gente y hay preguntas muy interesantes. Ahora iremos con ellas. Ya saben que si alguno no está aplicado a la nueva tecnología, puede escribirla en un papel, pasársela a una azafata y nos la harán llegar. Vamos ahora con Emilio Duró, que lo tengo aquí a mi izquierda. Él ha hablado del talento y el éxito profesional. Es licenciado en Ciencias Económicas, máster en Administración de Empresas por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, por el ESADE. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, ha sido profesor colaborador de la Fundación Universidad Empresa de la Universidad de Navarra, la Universidad Pompeu Fabra, la Escuela de Negocios CaixaNova e INEDE. En cuanto a sus responsabilidades empresariales, Emilio Duró es consejero externo de firmas como Riofisa y Adolfo Domínguez. Asimismo, ha sido directivo de empresas como Martini Rossi y Yoplait Yato. En la actualidad y desde hace más de 20 años, Duró también trabaja como consultor y formador en empresas nacionales y multinacionales de otros diversos sectores. Vamos a escuchar su tormenta de ideas. Muchas gracias. Bueno, pues yo he sido mucho menos profundo, vamos. Yo hace años que intento saber por qué hay gente que en la vida le va todo bien y por qué hay gente que le va todo mal. Y por qué hay gente que pues, tiene más riqueza que otros y es más infeliz, y gente que no tiene nada y es feliz. En las empresas hay un cambio importante, que ahora estamos fichando talento. Lo que pasa es que cada vez sabemos menos que esto de talento, sobre todo porque los que te han fichado con talento al mes siguiente los han despedido y tú estás en el medio de ese talento. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un cambio hacia intentar seleccionar un tipo de personas que sean más positivas, más alegres, más entusiastas. Y, bueno, básicamente la legislación es basada en esto, ¿no? Es decir, yo hace años que me pregunto por qué, viviendo en la sociedad mejor que nunca, yo ahora te oía y lo que estaba es asustándome, ¿vale? Digo, cojo y me voy, porque el país se hunde. Entonces, claro, lo que es curioso es que el 3% de la gente que mejor... Es muy positivo y no lo has sabido entender, ¿verdad? Sí, será eso, ¿no? Pero, digo, yo acabo de leer el telediario y no me tiro por el balcón porque no lo encuentro, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de mis abuelos, o mis padres, que tenían mucho menos y reían más, disfrutaban más, tenían más alegría. Yo siempre he dicho, yo a mi madre, en paz descanse, la llegan a invitar a un buffet libre y yo hubiera sido feliz, vamos, a rasa. Entonces, lo que yo estoy viendo es que creo que el gran problema que hemos tenido es que ha sido un incremento de esperanza de vida. Incremento de esperanza de vida que lo que ha hecho es que en vez de vivir 30, 40, 50 años, vivimos 100. Hay datos reales, a partir de 50 años, yo tengo 53, empieza la demencia senil, además acelerada. Si vemos un poquito las empresas modernas, las 85% de las primeras empresas de la revista Fortune han sido creadas en los últimos 15 años. Y si también vemos un poquito los que estamos dirigiendo la empresa, becarios no somos, ¿no? Y somos los que menos dominamos las nuevas tecnologías, los que estamos impulsándolas. Entonces yo un día, mirando esto, dije, entonces el problema no va a ser poner años en la vida, va a ser poner vida a los años, ¿no? Porque hemos conseguido vivir 100 años, el problema es que vivir 100 años con ilusión, pasión, alegría, entusiasmo. Cuando empezamos a estudiar esto, nos dimos cuenta que habíamos enfocado mucho el estudio de todo lo que es los conocimientos, pero si hago un examen de primero de BUP a los que estáis aquí, suspendéis todos, salvo los que tengáis hijos en primero de BUP que estáis examinando. Y entonces, en cambio, si vemos lo que realmente hace que unas personas destaquen, no, es una forma de afrontar la vida, que hoy se le denomina el coeficiente de optimismo. Y se denomina el coeficiente de optimismo no tanto a la capacidad de reír, sino a aquel tipo de gente que ante un problema se pregunta qué se puede hacer y no quién ha sido. En España la culpa es esta de la Merkel, que la pobre no ha hecho nada, de Estados Unidos. Y yo siempre he dicho, un niño dice, me han suspendido y he aprobado, ¿no? Es curioso, cuando suspendes, te han suspendido, hay un complot del sistema educativo, cuando apruebas lo haces tú. Ante esto, yo creo que hemos de apostar por un cambio en los sistemas educativos, hemos de apostar por un cambio en las empresas y hemos de empezar a fichar gente que tenga una forma de ver la vida diferente. Gente que ante las dificultades diga qué se puede hacer. Gente que sonría, ¿no? Hemos hecho del mal humor una profesión. Si intentas que la gente se lo pase bien, es que no te lo tomas en serio. Si te ríes, no trabajas. Es decir, hemos dicho, si tienes un niño que tiene ilusión,
es que las estamos matando. Hemos perdido la capacidad de soñar. Montas una empresa y lo primero que te dicen es no te saldrá y aún no has empezado. El 85% de la gente le gusta tener su propio negocio y no lo ha tenido nunca. Desde el gobierno impulsamos la emprendeduría, todos los que estamos con sueldo fijo. Es decir, los que tienen, decimos, tenéis que emprender vosotros. Digo, oye, pues vamos a emprender todos, ¿no? Entonces, lo que trato de decir es que hemos de cambiar. Mi objetivo ha sido este, ¿no? Intentar ponerle buena cara a la vida. Y yo estoy seguro que vivimos en el mejor de los mundos, con más riqueza que nunca, con más bienes que nunca. Nuestros hijos verán cosas que no hemos visto en nuestra vida. El mundo es francamente maravilloso. Yo soy de Lérida. Cuando veníamos de Lérida a Aragón, a Zaragoza, eso era una excursión de 6 horas. Hoy se van de aquí a Londres en la mitad de tiempo. Y se quejan de que el avión se mueve mucho. Y yo creo que hemos de cambiar de una vez esta cultura, ¿no? Y yo lo digo desde todo, desde los medios de comunicación, desde la prensa. Si ves el telediario, acabas hecho polvo. Si ves las noticias, solo hay problemas. Y yo estoy absolutamente en contra de esta cultura. Yo creo, repito, que estamos en el mejor de los mundos, con más riqueza que nunca, con más bienes que nunca. Y el problema principal de fracaso en la vida, por lo que yo he leído, es el miedo. Y el miedo es algo que tenemos atávico. Es la primera causa de infelicidad. Que tenemos de nuestros antepasados y que tenemos que eliminar. Entonces, yo lo que le pido a la gente es que para la poca vida que te queda ya peor, que esto es real. O sea, siempre he dicho, estás en el mejor día de tu vida, no, de los que te quedan sí, pero de tu vida no, que no la pierda, ¿vale? Que no la pierda. Y un mensaje que leí el otro día a Steve Jobs que me encantó, seguir el corazón, no la razón, ¿vale? Claro, ya me empieza a preocupar cuando hay gente que, yo siempre digo esta broma, que se excita con un balance. Esto es peligroso, ¿no? Y el otro día estaba con los primeros empresarios de España y les dije 2 mensajes que no son en broma. El primero es, no sé para qué tenéis una empresa si estáis todos de mal humor. Y el segundo mensaje es peor, no nos preocupemos que nuestra empresa va a quebrar. Es decir, antes que va la empresa al padre, el abuelo, la desarrollaba al padre se la cargaba al hijo. Hoy vivimos 100 años. Menos del 5% de las empresas viven más de 30 años. Con lo cual, viviendo 100 años, te da tiempo de crear una empresa, desarrollarla y hundirla tú solo. Y te quedan 60 años de vida. Luego, tampoco tenemos que dramatizar esto. Este ha sido un poquito la idea. Muy bien. Bueno, mensajes optimistas. Vamos con el tercer ponente, que es Julio Cerviño. Él ha hablado en sus 90 minutos del talento y la relación con los clientes. Él es profesor de marketing en la Universidad Carlos III de Madrid, codirector del Máster en Dirección Internacional de Empresas y codirector del Grupo de Investigación Marketing Group, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA en Negocios Internacional por la Washington University de Estados Unidos. Es autor de multitud de artículos y libros en el área de marketing y gestión y valoración de marcas. Además de su actividad académica en la universidad y escuelas de negocio, el profesor Cerviño es consultor en el área de marketing internacional y marcas y actúa como perito experto en el área de marcas, patentes, valoración de intangibles y competencia desleal, tanto para los tribunales de justicia en España y Europa como para empresas tanto nacionales como multinacionales, habiendo realizado informes para empresas y marcas como Nike, Apple, Zara, JB, MediaMarkt, Carrefour, un largo etcétera. Julio Cerviño, vamos con ese resumen del seminario. Muy bien, muchas gracias. Decir que he trabajado más para marcas de bebidas alcohólicas que para otras, y los que han estado en mi ponencia lo saben, ¿no? Bueno, yo creo que hemos pasado de lo más frío, pasando por lo caliente, que es el capital humano y las personas, y yo creo que yo he ido más al mercado, ¿no? Cómo ver qué cambios están ocurriendo en el mercado, y no hemos tocado, porque bueno, los 90 minutos, si queremos pasar por encima de todo, pues es complicado, ¿no? No hemos hablado de competencia, no hemos hablado de marcas, hemos un poco focalizado el tema en los clientes, los consumidores y la información que tenemos a nuestra disposición hoy como empresas o analistas o investigadores para conocer cada vez más a los clientes y consumidores, cosa que es muy compleja porque somos seres humanos y por muchos modelos la economía es una ciencia social y el marketing más, y por lo tanto, aunque tengamos muchos modelos muy establecidos, el cliente, el consumidor, nosotros mismos siempre nos sorprendemos, ¿no? Lo cual, pues bueno, para hacer un resumen, empezamos un poco pues, a hablar de cliente. Hice un pequeño resumen de que los clientes en el mundo de la empresa siempre miramos al exterior
y posiblemente el primer cliente que tenemos está dentro de la compañía, son nuestros propios empleados. Lo que en marketing hablamos del marketing interno. Si bien la ponencia no nos hemos centrado nada en esto, pero sí que fue una pincelada, porque creo que es importante más en los entornos en que estamos. Realmente no puede haber una empresa orientada al mercado, orientada a la competencia, orientada a los consumidores, si nuestros clientes internos, nuestros empleados, no están contentos y felices, ¿no? Eso es nuestra primera vocación, y después, evidentemente, vivimos del cliente externo, que es a quien nos debemos, ¿no? Y aquí lo que hicimos, aproximadamente unas pinceladas de media hora o 40 minutos, es trazar un poco qué está pasando en el mercado a nivel de tendencias, ¿no? Que nunca uno sabe si al final se cumplen o no, aunque muchas de ellas son evidentes porque están ahí, ¿no? Hemos hablado de cómo la sociedad está envejeciendo, y esto aparte tiene mucha relación, sobre todo seguramente con lo que a lo mejor Manolo ha tocado en algún momento, con los temas de fondos de pensiones, etcétera, pero en marketing, en el área de consumo, incluso para industria, evidentemente esto da oportunidades y da grandes problemas a grandes compañías. Yo iba intercalándome casos pequeños de empresas que, bueno, en función de la tendencia, pues tienen un reto o tienen un gran beneficio por delante, ¿no? Si somos una empresa de pañales de niños, pues tenemos un problema en España, no hay niños, ¿no? Si somos una empresa de pañales de incontinencia urinaria, pues, en fin, pues tenemos un buen proyecto de futuro por delante, ¿no? Hemos hablado de tendencias, por ejemplo, todo el tema de medioambiental, ecología, todo el tema de las nuevas comidas dietéticas, todo el mundo verde, el green marketing, todos estos temas que son ya una realidad hoy por hoy, ¿no? Una tendencia que sí que yo creo que merece la pena, porque posiblemente no sea evidente, pero sí que empezamos a trabajar y ver los datos, que lo hemos llamado en la ponencia el hundimiento del medio. Es decir, el mercado siempre estuvo muy centrado en lo que se llama el mercado de masas, ¿no? Y lo que estamos viendo desde hace unos años para acá, y les voy a ser sinceros, porque ahora aparte conocen toda la situación de Fagor, ¿no? A mí quien primero me ha hablado de esto y me dijo, oye Julio, merece la pena analizar esto, merece la pena que investiguéis qué está pasando, pues fue Josu Ugarte, que es el vicepresidente de Mondragón Internacional. Me decía, porque mira, nos están bajando las ventas de Fagor, y por desgracia parece que realmente no fueron capaces de solucionarlo, ¿no? Y en ese momento le dijimos, bueno, claro, bajar las ventas de Fagor, la crisis inmobiliaria, y seguramente estarán subiendo las ventas de low cost, de las lavadoras de 220 euros o de 230, que seguramente son los de Firstline, de la marca Firstline, de MediaMarkt, que las hay a la venta, ¿no? Y me dijo, hombre, sí, pero si eso fuese estábamos tranquilos, ¿no? Lo malo que bajamos los del centro, los Balay, los Fagor, los que estamos ahí en los 400, 500 euros, suben los muy baratos, pero también suben los que venden lavadoras 800 y a 900. Es decir, realmente parece que los mercados están yendo a los extremos, ¿no? Y esto, pues bueno, lo ejemplarizamos con algunos ejemplos de andar por la calle, ¿no? Fíjense cómo han subido muchas marcas de lujo en este país en épocas de crisis, ¿no? Y ahí está Tous, ahí está Bimba y Lola, ahí están las ventas de Nespresso, pero también cómo han crecido los IKEA, los Primark, los Decathlon, todo lo que es el low cost, ¿no? Por lo tanto, parece que tenemos un problema en los que estamos en el medio. Y esto es la realidad de la empresa española, porque si analizamos nuestras exportaciones y nuestra competencia en el exterior, siempre nos hemos posicionado como una buena relación calidad-precio. Pero es que los mercados parecen que están cediendo por el medio y se están yendo a los extremos. Y esta tendencia yo creo que merece la pena analizarla a nivel de empresa para ver dónde nos situamos a futuro, ¿no? Hay gente que dice, y seguramente algún Twitter dirá, hombre, es que está bajando la clase media. Sí y no, esto no es solo clase media, porque la misma persona que compra en el low cost está comprando lujo. Por lo tanto, es el mismo cliente el que se nos mueve de un lado para otro, y lo cual nos complica mucho a los investigadores tener segmentos claros de mercado, porque se nos mueven de un lado para otro, ¿no? Y esto pues son comportamientos, ¿eh? Nos reímos un poco en la ponencia hablando de cómo han crecido los gin tonics de lujo, pero han crecido en épocas de crisis. Hemos dejado de tomar los Larios de siempre, los Gordons, y ahora estamos en todos los premium gin and tonics, ¿no? Bueno, y pagamos 12, 13 euros, pero felices. Lo importante en el marketing es que lo paguemos y felices, ¿no? Por lo tanto, esto nos lleva al tema de las experiencias. Los clientes, al final, mucho consumo que hacemos es pura experiencia. Y hemos visto algún caso concreto de empresas que han captado perfectamente el concepto de experiencia en el consumidor y han generado productos y servicios de experiencia. Y esto hace que el consumidor pues esté dispuesto a pagar por ello, porque al final, en una sociedad a lo mejor tan fría y tan apática, pues ¿por qué no tener experiencias gratas, que al final es lo que buscamos todos, ¿no? Claro, con estos cambios, lo que pasamos después en una tercera parte es,
Bueno, en todo lo que necesitamos es conocer bien al consumidor, conocerlo bien. Y bueno, ¿y cómo lo conocemos? ¿Tenemos información? ¿Tenemos datos? ¿La tecnología nos permite hoy conocer al consumidor? Y yo creo que sí, y hay mucha tecnología. Hay tradicionalmente muchos empresarios aquí saben todo el tema del CRM, tenemos datos de base de datos, tenemos mucha, ¿no? Lo que hicimos en la ponencia es presentar algunas nuevas que a veces asustan, ¿no? Incluso relacionadas con los sistemas de espionaje que hoy tienen los problemas el presidente Obama y otros muchos, como realmente pues hoy hay sistemas de información impresionantes. Están los vídeos hoy que nos reconocen la cara, nos siguen, sabe dónde compramos, cuánto tiempo estamos en un establecimiento. Un vídeo puede estar captando todas las entradas por una puerta, automáticamente van a los ordenadores, nos segmentan los clústeres de consumidores. Es impresionante. Hoy la información a veces llega a este punto de que casi no queremos asumir que existe y que podemos utilizarlo. Hoy el problema no es información. Hoy podemos seguir a nuestros clientes perfectamente. El tema es implementar estos sistemas y, evidentemente, dedicar esfuerzo de personal nuestro, eso es el data mining famoso, a poder analizarlo, poder ver qué necesidades tiene, qué beneficios busca y darle servicios y productos a esos clientes. Y yo creo que esto además vale, aunque hemos focalizado más al consumo, creo que perfectamente vale para consumo como para industria. Al final somos clientes todos, somos personas. Uno dice, es que yo vendo a empresa. No, tú vendes a empresa, pero quien decide en la empresa es una persona. Es decir, son personas que buscan sus beneficios, buscan realmente su rentabilidad y tienen sus motivaciones de compra, lo cual hay que saber cuáles son esas motivaciones de compra. Por lo tanto, hemos analizado todo el tema del cliente, de los cambios, las tendencias, y al final hemos acabado, bueno, pues ya que los conocemos, no todos son iguales, y aquí ahora tenemos un reto enorme, dado que hay tanta información y cada cliente tiene comportamientos muy distintos, es todo el tema de la segmentación. Y hemos dado algunos ejemplos de cómo compañías que se han segmentado muy bien van realmente teniendo ciertos éxitos. Hemos hecho también un poco de hincapié en que la crisis no es una excusa para no desarrollar proyectos nuevos de empresa basados en estas ideas de experiencia, nuevas segmentaciones. Hay que innovar mucho, hay que ser creativo. Un poco con lo que dice Emilio, claro, ser muy creativo también todo tiene sus matizaciones, ¿no? Cuando uno tiene 55 años, 4 hijos, 2 hipotecas, tampoco puede ser muy creativo porque si es muy innovador, si sale mal, corre riesgos. Ahora, cuando uno es joven, con 20 y pico, 30 años, si no está muy casado, si no tiene muchas hipotecas y muchas deudas, hay que innovar, porque yo a mis alumnos se lo digo. El único riesgo que corres, se lo digo a mis alumnos, es que te despidan. ¿Y qué pasa? No pasa nada, oye, pues te vas y ya está, ¿no? Es lo que hay que hacer, porque como tengas éxito, realmente puedes ser el líder del mercado porque creas categorías nuevas. Y en eso hemos visto algunos casos concretos, ya para terminar, de empresas que han empezado hace 2 años, que han empezado hace 4 años, y empresas de éxito, de emprendedores, chavales jóvenes que hoy están facturando, pues hay uno concreto de Murcia que lo comentamos, pues 38 millones va a cerrar este año, hace 4 años que empezó la empresita, ¿no? Otro de cajitas de bebés, pues ya va con 2 millones y pico, y hace 2 años. Es decir, que las ideas están ahí, hace falta yo creo que ese espíritu de querer hacerlas, implementarlas, y que realmente hoy los cambios, ya para acabar, creo, y eso lo comentaba también con Emilio antes en el café, van demasiado rápidos. Y yo creo que en mi generación, por lo menos, creo que no estamos muy preparados para la velocidad de los cambios. Yo recuerdo, yo soy de la generación del euro, y se lo recuerdan todos ustedes, al euro se nos decía, va a venir, en X años viene el euro. Oye, que está a punto de llegar, que queda un año para el euro, que faltan 6 meses, preparen los sistemas, que faltan 3 meses, y viene el euro en tal fecha. Hoy la cosa no es así, hoy el tren está viniendo y como no nos damos cuenta, ha pasado. Y hemos perdido oportunidades, hemos perdido tecnologías, ¿no? Y esta es un poco la idea de que hemos cerrado y donde el talento de la empresa es gestionar la información y hacer un buen seguimiento del cliente de qué necesita. Y al final acabamos ya con, bueno, una pincelada de hablar de posicionamiento y marcas, porque sí que yo entiendo que un país como el nuestro, y esto que hoy no he hablado de marcas, en otra ocasión aquí en este foro hemos hablado de marcas, tenemos que todo esto después aplicarlo a una marca. Tiene que haber una marca detrás, es lo que nos va a permitir poder competir, poder tener una innovación, poder competir en esas experiencias y dedicar dinero a nuestros clientes, porque vía costes no vamos a poder competir nosotros. El coste, nuestro sistema que tenemos en este país, nuestra idea no es luchar contra los chinos, ¿no? Creo que nuestra idea es competir contra italianos, alemanes, americanos y japoneses. Creo que podemos, tenemos las capacidades, tenemos los recursos humanos, tenemos la tecnología y tenemos la estructura económica suficiente para poder hacerlo, sin lugar a duda. Es verdad lo que dice Manolo, ahora nos falta el dinero y el crédito, pero bueno, si vuelve a haber crédito, realmente yo creo que de esto saldremos mucho más rápido de lo esperado. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, gracias a los tres ponentes por la brevedad y la concisión de sus planteamientos. Hay preguntas de todo tipo, de actualidad, más personales, poéticas, muy concretas, muy generales, hay un poco de todo. Vamos a empezar un poco por las más de actualidad, que un poco van dirigidas a Manuel Romera. La reforma de las pensiones supondría el declive de muchas economías familiares que sostienen a los nuevos parados. ¿No cree que sería un suicidio social?, pregunta una persona. Y al hilo de esa hago otra que también va sobre las pensiones. Dice que está ligado al envejecimiento poblacional. ¿No cree que en el cálculo de las pensiones deberían primar a las familias que cumplen con reemplazo generacional? Tenía que contestar Emilio Duró, si no. Pero, no sé, yo creo que sinceramente, yo es que soy financiero, o sea, yo de sociedad no entiendo nada, ni de felicidad, yo entiendo de dinero, ¿de acuerdo? Entonces es de lo que puedo hablar aquí, que es, he venido aquí para mi libro, si no. Pues hay que intentar entender que yo entiendo que la parte social es una afectación enorme de un individuo que le bajan la pensión. Lo que hay que decirle a este señor que pregunta es, ¿cómo podemos cumplir con un déficit público de un 3% para que los mercados nos sigan financiando? Si nos cargamos la máquina de hacer dinero, al final, apague y vámonos. Y tenemos que conseguir que la deuda pública, que en España va a llegar el año que viene a un 100% del PIB, se reduzca o por lo menos se quede estable. Y la única manera de conseguirlo, y le preguntaría con cariño a la persona, porque más lo entiendo la parte sociológica de la cuestión, es ¿qué hacemos para poder reducir ese déficit público? O bajamos el gasto o incrementamos el ingreso. Y esa bajada del gasto pasa, y además lo veremos, porque matemáticamente y en hojas de cálculo, no en felicidad, en hojas de cálculo, ¿de acuerdo? Tenemos que reducir el gasto público y el 80% del presupuesto español son pensiones, sanidad, educación y subsidio de desempleo, de los cuales el 25% son no contributivos, de gente que no ha contribuido nada, que tiene derecho a vivir, por supuesto, no vamos a cuestionárselo, por supuesto, pero que económicamente no han aportado nada a la hucha. Es decir, ese fondo de reserva de la Seguridad Social, que son, y es lo que le preguntaría, porque así cogemos la referencia de la relatividad de Einstein, ¿no?, que es la que nos puede servir en esto, ¿no? Oye, verdaderamente, los 63.000 millones de euros que hay en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, del cual ya podemos disponer todos los años del dinero que haga falta para cubrir esas pensiones que estamos pagando, ¿tiene más derecho el pensionista actual a cobrar esa pensión que el individuo que está aportando el dinero hoy en día para su seguridad social, que en el futuro, cuando ya tenga 65 años, no reciba la pensión que le correspondería según tablas? Entonces ahora ya tenemos que contraponer los derechos. Derechos tenemos todos a la economía. Lo que tenemos que hacer es repartirlos. Si a eso le sumamos lo que decía de que estamos cubriendo con las pensiones el individuo que está en paro, si es que el paro no hay que cubrirlo, el paro hay que evitarlo. Y para evitarlo se puede evitar con competitividad, con productividad, con exportación, con empresa. No podemos tener la demagogia como arma defensiva continua, en el que siempre decimos vamos a emprender, pero que el riesgo lo asuma otro. No, oye, o emprendemos y nos jugamos nuestro dinero y nos jugamos la economía privada, la meritocracia que tan mal vista está en nuestro país, o queremos ser libres o queremos ser iguales. Lo que no podemos hacer es siempre decir libertades para lo bueno e igualdades también para lo bueno. Y eso es un dilema político que en nuestra sociedad hay tan poco. Los de derechas gobiernan como de izquierdas y los de izquierdas como los de derechas. ¿Alguno pensaba de verdad en su fuero interno que el partido actualmente en el poder iba a incrementar los tipos impositivos para generar más progresividad en impuestos directos? ¿Era lo que había votado la ciudadanía española? Hoy hemos votado que hubiese empresarios que no todos son chorizos, que no todos tienen que salir en la primera plana de los periódicos diciendo que son chorizos. Habíamos votado productividad y competitividad. Y eso es lo que quizá nos tenemos que cuestionar todos. Al hilo de esto, al hilo de esas medidas para reducir el déficit, le pregunta a otra persona si hacen falta menos funcionarios, menos comunidades autónomas y menos organismos públicos. Segunda pregunta. Podemos hacer alguna a los otros. Sí, oponentes, ahora. Pero yo creo que, siendo sinceros, y voy a dar un dato estadístico, además, de alguna manera, hoy lo hemos intentado comentar de manera cómoda en la comida, ¿no? El incremento de funcionarios en crisis del año 2007 actualmente ha sido de un 19% en España. Tenemos 3 millones de funcionarios que con el nivel de gente que está pagando seguridad social no lo podemos mantener. No sé cómo hay que reducirlo, si con prejubilaciones, con echar a la calle o con darle un subsidio. No sé cuál tiene que ser el formato, pero es indudable que el déficit público
tiene que también reducirse a través de la reducción del gasto de los funcionarios. No obstante, esa partida no es de las más importantes. Es mucho más importante la partida de pensiones, de subsidios de empleo, de sanidad y de educación que la de funcionarios, con lo cual tampoco busquemos, lo hemos comentado en la ponencia. A mí cuando el ministro Wert dice que hay que quitar Erasmus, que ahora parece que se ha retractado, ¿no?, por lo que he leído hace un momentito, ¿no? Pero, joder, por 24 millones de euros estamos cuestionando verdaderamente la estructura de la formación de los individuos que están fuera de España aprendiendo inglés. No sé, yo creo que es dar palos de ciego. Vamos a las grandes cifras, que son las que tenemos que evaluar. Un 3% de déficit público son un montón de miles de millones de euros, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos que... de pesetas, perdón, de euros serían menos. Vamos, que lo que tenemos que intentar es evaluar qué estructura tenemos que hacer de déficit público, cómo reducir el gasto público, cómo incrementar el ingreso público y saber si el gasto público hay que reducirlo a través de unas partidas que son las más gordas y el ingreso público cómo lo incrementamos, si con subida de tipos impositivos que recaudamos menos o con bajada de tipos impositivos que recaudamos más. Y eso es el desafío que también tenemos en la mente, ¿no? Bueno, vamos a algo más poético. Para Emilio Duro. No os preocupéis que cobraremos pensiones, ¿eh? Sobre todo los que tenemos cierta edad. No os preocupéis. Bueno, le preguntan a Emilio Duro, ¿qué hacer cuando estás rodeado de personas negativas y no puedes cambiarlas? Encontrarles un trabajo, es decir, enviar su currículum y colocarlos fuera. Vamos a ver. Bromas aparte, yo siempre he dicho que la vida se fracasa por golpes del corazón, no de la razón, ¿no? Y eso también es un modelo diferente. Quizá decías, y te he escuchado, que tú eres economista, no sociólogo. Yo creo que no es verdad, tú eres un ser humano. Entonces, tenemos que empezar a ver otras cosas, de verdad. Y dentro de esto están valores, es decir, el otro día estaba leyendo que la principal causa de felicidad en la vida es el altruismo, ¿vale? Entonces, yo creo que hemos de empezar a tocar esos aspectos. Y contestando a lo tuyo, las emociones, hay tres tipos de cerebros. Uno que se encarga de la salud, otro que se encarga de las emociones y otro que se encarga de la razón. Hay gente con 5 carreras universitarias que no hay quien trague y niños deficientes mentales maravillosos. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Los problemas siempre vienen del corazón, no de la razón. O sea, si una persona tiene una vida equilibrada, tiene una familia que le quiere, 2 hijos que le quieren, pierde el trabajo y saca fuerzas de flaqueza. Si se te junta, pues que tus hijos llaman papá a otro y estás viviendo en Nueva York solo, tu madre, como te decía, tiene Alzheimer, está en Zaragoza y no la ves, es muy difícil ser feliz. Entonces, lo que trato de deciros es que está ligado la productividad con la felicidad. Y lo que sí que es cierto es que vivimos 100 años, eso es cierto. Es cierto que a partir de cierta edad dejamos de ser productivos, lo objetivamente y más rentable es que nos mataran. Espero que no sea así, porque yo ya estoy en esa etapa, ¿vale? Y tendremos que saber compaginarlo, ¿no? Y hay otro cambio también importante, ¿no? En mi época, si tú estudiabas en Harvard, eras un triunfador. Yo ya tengo mis dudas, ¿no? Porque estamos actualmente la primera causa de muerte en niños de 15 a 25 años es el suicidio. La primera causa de muerte actualmente es la depresión. La primera causa de depresión es gente que pierde el trabajo y no sabe por qué levantarse por las mañanas. Entonces tendremos que estudiar este fenómeno, ¿no? Porque si a partir de los 40, 45, la realidad es que las multinacionales no nos cogen. Esta es la realidad. Y evidentemente cogen a 4 personas muy brillantes, el resto somos normales. Yo estaba sentado aquí hace poco y yo tenía una pequeña tienda. Cuando te explican de marketing, segmentación y todo esto, es que estás solo y ya tienes dificultad para enchufar el ordenador, ¿vale? Si tienes que competir con Zara y Adolfo Domínguez o Mango, compran 20 veces más barato. Y tú tienes una tienda y dices, ¿y cómo me levanto todas las mañanas para tirar esto adelante? Porque entiendo si fuese el presidente de Coca-Cola, pero es que no lo soy. ¿Qué quiero decir yo con esto? Vamos a tener que bajar a un tipo de economía donde quizá tendremos que cambiar los valores. Entonces, cuando con 45, 50 años, te quedan 50 años de vida, tendremos que encontrar un motivo por el que vivir, ¿vale? Porque no a todos nos gusta pasearnos por el Ebro y buscar setas. Y tendremos que encontrar un motivo por el cual seguir vivos. Y este mensaje también quizá va a cambiar las formas de aprender, ¿no? Yo siempre he dicho, aquellas personas que estudiaron conmigo y se quedaron en Lérida, ven a sus amigos cada día, ven a sus padres, ven a sus hermanos, no sé si son más o menos felices que aquellos que se fueron a estudiar a Harvard y con 46 años nos vienen, muchos de ellos divorciados, sin conocer a sus hijos, ¿vale? Y que han sido despedidos de la empresa. Entonces, yo creo que lo que tenemos que cambiar es el modelo productivo. Y este modelo productivo vamos a tener que tener en cuenta más a las personas. Y ese concepto de que el que has de competir siempre, es que competimos hasta por la autopista. Te peleas con un tío que no has visto nunca, lo adelantes, lo haces así, ¿vale? Y el peor es que te picas tú y lo adelantas a él. Y, coño, pues no lo he visto en mi vida. Luego, yo quizá eso de que el que no...
Si no te desarrollas, te quedas atrás. Es que llega un momento que te has de quedar atrás, porque 100 años compitiendo es que no hay quien los aguante. Entonces, yo con 53 años espero que no se corten las pensiones, espero que las mantengan, espero que las mantengan muchos años. Vamos, y estoy de acuerdo también con que tenemos que queremos con los jóvenes qué tipo de futuro. Yo creo que es brillante, pero tendremos que encontrarles una ubicación donde no todo sea competencia. Esa es mi forma de pensarlo, pero igual estoy equivocado, que tampoco soy nadie para dar consejos a nadie. Hay una persona que pregunta un futuro más inmediato. Dice, ¿qué nos aconseja a los no tan jóvenes, más allá de hacer deporte y estar con la familia, los 50 años que nos quedan? ¿A qué nos dedicamos? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? Hay muchas cosas que hacer. Es decir, yo creo que si tú te mantienes mentalmente, físicamente, yo creo que la asignatura principal de éxito en la vida es el deporte. ¿Vale? Es decir, ¿para qué te sirve vivir 100 años si llegas destrozado? Yo creo que hemos de cambiar la educación. Lo primero es el deporte, la segunda son las emociones, lo que antes se llamaba asuntos del corazón que la razón no entiende. Es decir, yo siempre he dicho, ¿qué tipo de pareja quieres? ¿Alegre, optimista, entusiasta, con vida, con ilusión, con pasión? ¿Qué tipo de trabajador quieres? El mismo. Porque hay gente que te coja el proyecto y coja, te lo tira para adelante. Entonces, podemos desarrollar esto y evidentemente tenemos que seguir estudiando, ¿no? Porque yo creo que cuanto más sabes de algo, más lo disfrutas. Con 50 años, quedan 50 años de vida. ¿Qué hacer? Tengo 53, lo voy descubriendo, ¿vale? No sé, no me levanto con la misma fuerza que antes, pero intento levantarme con un porqué cada día. Es difícil, ya lo sé. Ojalá le tuviese la solución. Si me permites, a esa pregunta, solo unas investigaciones que son reales ahora que se están haciendo, se hicieron en Mercedes-Benz, en Alemania, y se hicieron en varias empresas suecas respecto a la edad. Yo no sé si es bueno lo que os voy a decir o no, para esa persona dice los de mayores de 50 años, ¿no? Pero también va en relación con esto que estamos hablando, si se puede ampliar o no la vida laboral, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que Emilio comentó, claro, la productividad baja. No, se está demostrando que no, ¿eh? En estos estudios últimos, recientes ahora, es verdad que son empresas de alto conocimiento y que tienen mucha tecnología y con una organización empresarial, yo creo que muy definida. Se ha demostrado empíricamente en estudios realmente casi de alta investigación que aquellas empresas que tenían empleados de más edad estaban siendo mucho más productivas, hablo solo el caso Alemania, el caso Suecia, que realmente aquellas empresas con personal de menor edad, ¿no? Lo cual, bueno, por ahí puede haber realmente un escape a futuro, ¿no? Si uno quiere seguir, porque las empresas tendrán que cambiar, ¿no? En mi época, mi madre me decía siempre que un Cuba libre ayuda a prevenir infartos, y encontró un estudio que lo decía, de los muchos que había, ¿no? Entonces, es verdad, es verdad, Perdón la pequeña broma, pero tienes toda la razón. Es decir, a partir de los 50 tenemos más ofertas que nunca y se nos viene a buscar más que nunca. Está cambiando, está cambiando. Sí. Sí, yo estoy recibiendo más ofertas ahora que jamás había tenido. Un asistente que dice que tiene menos de 40 años le pregunta a Manuel Romera dónde invertiría 10.000 euros para la jubilación. Yo creo que es vuelve a ser la demagogia que en el fondo nos acompaña, ¿sí, no? Es decir, en el fondo, si evalúas qué hace la gente con su dinero, por un efecto un poco de placebo, ¿no? De, oye, ¿dónde está más seguro el dinero? En un banco. ¿Por qué? ¿Porque lo dice la prensa o porque lo dice el del banco, sí o no? No han examinado un balance de un banco en su vida. Es decir, la mayoría de la gente que está ahora mismo aquí, le pregunto, oye, ¿cómo es el balance del banco en el que tú estás? Y dirá, pues mira, no lo sé, es que no lo tengo que saber. Me lo respalda el Fondo de Garantía de Depósitos, no me lo respalda, sino Rajoy. La realidad es que, bueno, pues al final yo creo que para tomar una decisión de 10.000 euros, lo que tiene que hacer es saber qué verdaderamente está detrás de su inversión. Y para eso tiene que hacer un pragmatismo. Es decir, yo estoy de acuerdo con Emilio, que además lo vende muy bien, con lo cual estoy muy de acuerdo en que verdaderamente la felicidad es el fin último de todos los seres humanos. Lo que pasa es que ¿cómo le vas a hablar de felicidad a un chaval con menos de 25 años que en un 57% de los casos está en paro? Te dice, oye, mira, yo quiero generar mi felicidad porque salga de dentro, y que te dice, mira, es que o entra dentro del bolsillo un sueldo todos los meses o la felicidad no la voy a poder enfocar. Yo creo que no es discutible el que la felicidad es el fin último de todos los seres humanos. Lo que es discutible es si la felicidad hay que hacerla con esfuerzo, con ganas, con motivación, con todo tipo de estructuras privadas. Es decir, en el fondo, para querer a uno tienes que no querer tanto a otro. Eso se llama vida. Es decir, es la vida y es la competencia en la que estamos todos metidos. Lo que es una pena es que en esta sociedad esa competencia por el dinero, esos 10.000 euros, se vea mal. Es decir, cuando alguien le dice, oye, mira, me gustaría saber el balance del banco en el que voy a meter el dinero, ¿cómo está? Poco menos que te miran como diciendo, tú eres rarísimo, ¿sí o no? ¿No te lo crees? Sí. Créetelo y no pienses más.
En el fondo yo creo que lo que tenemos que prosperar en esta sociedad es en el pensamiento, en el razonamiento. A la felicidad por el razonamiento y no porque sí. Y eso, en el fondo, estriba en que las compañías españolas competitivas son las que mejor vayan y las que más se les ayude. Eso se llama competir. Competir no significa tener malas artes en la infelicidad, sino, en el fondo, tener buenas artes para intentar distinguir de tu amigo tu enemigo. Y eso se llama competir en buena lid. Y eso yo creo que es lo mejor que puede tener una sociedad como la española. Yo creo que la sociedad española, hablábamos en mi ponencia del turismo en España, ¿no? Como 6 cadenas hoteleras españolas, de las 30 principales del mundo, son españolas. De 36 son españolas, con modelos de negocio hiperespectaculares, con familias que han sacrificado un montón de cosas, que han creado empleo. En esa meritocracia yo creo que vendemos muy mal el decir que el componente de felicidad viene per se, viene de una estructura verdaderamente de objetivos y viene de que en el fondo seas capaz de hacer un modelo de negocio y transmitirlo. El que en España, por ejemplo, se odie per se a las entidades financieras sin ver el aspecto positivo de que quién se podría haber comprado una casa si no hubiese sido por una hipoteca que le han concedido a 40 años. Es decir, esa parte positiva que tanto yo creo que destacamos y que intentamos destacar en nuestra sociedad, pues yo creo que nos falta en España. Yo siempre digo un refrán, ¿no? O un dicho, y es que si oyes hablar bien de Inglaterra es un inglés, si oyes hablar mal de Alemania es un francés, si oyes hablar mal de España es un español. Y nos tenemos que quitar ese velo de que parece que en España el criticar a España como concepto, digo, meritocrático o competitivo, pues termina siendo una especie de halo que nos acompaña. La inversión tiene que ser razonada. El profesor Ascendido no le voy a decir en dónde meter el dinero de manera práctica absoluta. Para eso tiene que venir a mis clases, ¿sí o no? Pero claro, lo importante es que tenga conciencia de dónde mete el dinero. Porque así cuando se equivoque y no les haga las cosas como ha pensado, sabrá por qué. Y no es lo mismo equivocarse sabiendo por qué que no sabiendo por qué. Uno es más feliz cuando se equivoca y sabe por qué. Y vosotros todavía mucho más feliz si no se equivoca. Claro. Una pregunta para Julio Cerviño. Dice, si las tendencias se mueven entre el low cost y el premium, ¿no va a haber oportunidades para la clase media? No, bueno, vamos, la clase media, no sé si la pregunta es oportunidades para la marca media, sería, ¿no? Porque la clase media supongo que se mueve entre los dos. La clase media está ahí, solo que la clase media lo que hace es, y se ve muy bien, ¿no? Cuando alguien analiza el tipo de cliente de Mercadona, no es clase media baja ni clase, es que va todo el mundo a Mercadona, igual que Zara en su momento, ¿no? Los clientes se mueven y esto está ocurriendo, hay varios estudios que hablan del lujo democrático, ¿no? Y esto se ha polarizado en época de crisis, que es también lo que intentamos razonar, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en época de crisis? Que como ya no puedo llegar a ese coche de lujo, ya no puedo llegar a lo que sea, que me costaba mucho, pongamos el vestido de Yves Saint Laurent de 1.200 euros, pues ¿qué hago? Bueno, pues me compro las gafas que valen 200 euros, pero me compro las gafas de 200 euros, que eso es premium, y en otras categorías que valoro menos la imagen o la marca, me voy a low cost. Es decir, para ir el Camino de Santiago me voy a Decathlon y compro todo quechua. Yo realmente por deformación profesional empecé a hacer el Camino de Santiago el verano pasado, a las 2 horas me aburrí, iba con la familia y dijo, me quedan todavía desde el Bierzo a Santiago 15 días. Digo, ¿qué demonios hago yo aquí? ¿No? Digo, bueno, pues vamos a divertirnos, a buscar un leitmotiv de la vida. Y empecé a hacer un estudio de mercado de cuántas marcas, las cuotas de mercado de las marcas, de las marcas en el Camino de Santiago. Y evidentemente impresionante, 70 y pico %. Iba todos los días apuntando, a todos los que me adelantaban, ¿no? Era quechua. Digo, aquí quechua tendría que ser Decathlon, el principal patrocinador del Xacobeo, ¿no? Eso sí, en calzado no, en calzado era Nike. Ahí Nike arrasaba. Por lo tanto, fíjense, todo iba de checos, pero el calzado eran de Nike. El consumidor tiene estos comportamientos, ¿no? Y hay que saber en qué categoría se mueve. Por lo tanto, ¿habrá espacio para la media? Yo creo que a corto plazo sí, siempre va a haber una relación calidad-precio siempre, pero que van a perder un gran volumen de mercado, a mi entender, a medio y a largo plazo, para mí es evidente. Es por eso que comentamos, las marcas se mueven a un lado o hacia el otro, ¿no? Y en el medio realmente yo creo que poco a poco van a perder cuota de mercado. Que siempre va a haber ese nicho, ese segmento siempre, pero nunca va a tener el volumen que ha tenido tradicionalmente en los últimos 20 años, que era el mayor volumen del mercado. Esto se está perdiendo. Hablando de marcas, pregunta una persona si es casualidad que en Zaragoza aún no está Starbucks o eso está pensado solo para las grandes ciudades.
No, yo creo porque aquí el aragonés es más inteligente que el madrileño, vamos, yo esto de pagar a Guachirri a 3 euros y pico es que no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, es verdad que cuando uno entra y empieza a analizar y habla con la gente de Starbucks, es verdad que lo que comentamos, ¿no? Es una experiencia y poco a poco, yo creo que Starbucks también con la crisis ha parado un poquito, es muy caro, está en el premium, evidentemente todavía el sector premium se va desarrollando poco a poco, en época de crisis tiene un mercado muy joven, por lo tanto el mercado joven también, su renta disponible es mucho menor, pero realmente llegará, y acuérdense que llegará, a lo mejor no tendrá 10 locales como puede tener o 20 en Madrid o 12, pero el uno ahí en la mejor plaza, cerca de un buen Zara o cerca de un buen centro comercial que esté premium, se pondrá el Starbucks porque se está poniendo en todos, ¿no? Y la gente va, e iremos, porque si no van ustedes, irán sus hijos, porque lo están viendo por internet, lo están viendo en product placement en las películas de Hollywood y verán los libros casos en sus estudios universitarios y al final querrán probar qué demonios es esto del Starbucks, ¿no? Y verán que es un café aguachirri y nada más, pero bueno, pero lo pasarán bien, lo pasarán bien porque tendrán la prensa neoyorquina, podrán tocar los granitos de café, tendrán música en vivo, tendrán wifi, que eso va a ser importantísimo para poner ahí, dentro de poco les darán el iPad para que ya no tengan que llevarlo, lo cual pues genial, ¿no? Y verán dependientes de todas las culturas y verán gente de los Erasmus también ir ahí, porque son los Erasmus también los que van, y al final se encontrará, como ellos dicen, ¿no? Your third home, como tu segunda casa. Primera casa la tuya, segunda el trabajo y la tercera Starbucks. Muy bien. Una pregunta de psicólogo para Emilio Duro. ¿Cómo superar un trauma? Dice, esa situación que te corta el devenir de tu vida felizmente establecida. A ver, yo tengo una frase de Will Smith que la vi el otro día, me encantó, que dice que las dificultades son ciertas, el miedo es una opción, ¿vale? Y me encantó. Es decir, los traumas, cuando la gente dice que se aprende por sufrimiento, esto es una salvajada tremenda. O sea, el sufrimiento lo que te queda es miedo y parálisis. Entonces, los traumas yo creo que no se superan ni vives con ello. Es decir, una vez te ha mordido un perro, es muy difícil ver otro perro y no pensar en el perro que te mordió. Entonces, yo creo que has de vivir con ello. Todos hemos tenido traumas. Viviendo 100 años, todos perdemos seres queridos. Viviendo 100 años, todos tenemos momentos y bajos. Yo creo que la vida es eso. Y yo creo que la gente que tiene éxito en la vida es aquella que, lo he dicho siempre, en vez de preguntarse qué ha pasado, se pregunta qué puedo hacer, ¿no? Entonces, los traumas se afrontan pues viviendo con ellos. Yo, ¿cómo superarlos? Yo no soy psicólogo. Yo creo que los psicólogos han hecho un trabajo extraordinario, fantástico, maravilloso. La psicología empezó en 1950, pero han estudiado la gente con problemas, la gente que se suicida, pero muy pocos psicólogos han estudiado la felicidad, es decir, han estudiado la gente feliz. Yo siempre pongo el ejemplo de un psicólogo que yo fui a ver cuando estaba pasando un mal momento y me salió un psicólogo triste. Y yo me acuerdo que estuve animándolo yo a él, es decir, que le dije, tienes que salir, tienes que buscar amigos, aquí estás solo, ¿no? Y luego, pues fue por eso, ¿no? Entonces, yo creo que el gran tema pendiente es estudiar cómo es el tipo de gente que triunfa en la vida y ver si esto es replicable. Yo, como soy una persona muy rara, yo no soy, mi forma de pensar creo que no es normal, entonces yo creo que está bien innovar, pero yo creo que es mucho mejor copiar, ¿vale? Es decir, yo si tengo una panadería, pues la cerraría y daría una vuelta a España y miraría la que mejor funciona y la copiaría, no la inventaría. Y entonces, la pregunta que somos para los traumas, pues no sé, yo qué sé, es decir, además te diré otra cosa, es que yo creo que uno es lo que piensa, ¿no? Y oyendo a Manuel, pues yo ya soy una persona diferente a la que ha entrado, ¿no? Uno es lo que piensa y como cambias de pensar a cada segundo, pues cambias de forma de ser a cada segundo, ¿no? Es la primera vez que oigo que alguien hace un estudio de marcas del Camino de Santiago, no ni se me había ocurrido. ¿Vale? Que ahora van a hacer publicidad con rótulos, pero, ¿vale? O sea que ojalá te pudiese contestar. Es que haga lo que pueda. No ha tenido ningún trauma usted. Usted no ha tenido ningún trauma. Demasiadas. Es decir, con 56 años, ¿cómo no voy a tener traumas? Hoy he estado, y lo digo públicamente, aquí hay un señor al cual que reto a mi vida, porque un ser familiar mío muy querido tuvo un problema de cáncer. A mí le hicieron un trasplante de médula ósea. Yo tengo un pánico tremendo para dar sangre, y cuando fui a darle, esta persona se había enterado y había estado 2 horas conectado a una máquina dando plaquetas por mí. Esas son las cosas, este señor está aquí, y esas son las cosas que yo no olvidaré jamás, ¿no? Y por eso yo sigo pensando que la vida la guía el corazón. Y muchas gracias, Juan, que estás por aquí.
Vamos con una pregunta para Manuel Romera. Dice, según he podido entender, resumiendo su planteamiento, ¿el futuro económico del crecimiento en España estará basado nuevamente en el ladrillo? La verdad es que es la deducción. Esto vuelve a ser, o sea, los mensajes que se hacen en la economía siempre son, en el fondo, inercias, ¿no? Inerciales. La inercia ahora en España es que el mercado inmobiliario pues, ha sido el horror en España porque al final ha tenido una gran burbuja, que ha tenido que explotar. Yo creo que todo se va a extremos, ¿no? No sé si la recuperación va a ser el ladrillo, lo que es indudable es que España tiene que estar ligada al ladrillo, siendo el segundo país del mundo que más turistas recibe y teniendo una necesidad de 200.000 viviendas al año, solamente para turistas, haciendo ahora mismo 30, 40, 50.000, 70.000 viviendas, así depende de cómo lo midas, al año, verdaderamente, solamente con la necesidad que vamos a tener geoestratégica del turismo, vamos a necesitar hacer viviendas. Yo creo que no se va a cambiar tan fácilmente el modelo de riesgo bancario. El riesgo bancario se ha basado en garantías reales y eso, cambiarlo va a ser una labor titánica y muy difícil, ¿de acuerdo? Con lo cual, la garantía real va a seguir existiendo. Si lo que me pregunta es si el mercado inmobiliario en España va a volver a subir el precio, que me imagino que también irá por ahí la pregunta, yo le diré que claramente sí. Es decir, en las dos crisis anteriores, en el 79 y el año 91, lo hemos visto gráficamente. Bajaron 5 años los precios de las casas y según como bajaban de exponencial, subían de exponencial. Si ahora ya llevamos una bajada mayor que la mayor bajada de la historia de España, que fue el año 79, volverá a subir de manera exponencial. Y ese mercado inmobiliario es el que da base a todo. Si algo tiene bueno Estados Unidos ahora mismo en su crecimiento, es que su mercado inmobiliario está haciendo suelo. Si algo es bueno, es eso, porque es el que da estabilidad a todo el mundo. No dejamos de ser seres enormemente primitivos, que necesitamos la casa como concepto de garantía real, y en eso se basa todo nuestro ordenamiento jurídico hoy en día en España. Y eso no va a cambiar fácilmente. El mundo de las titulizaciones, que tan raro suena el término, no es más que en el fondo vender un derecho de cobro con una garantía real aparejada, con una casa aparejada, a otra serie de compradores y de inversores que compran esas titulizaciones. Con lo cual, el mercado inmobiliario seguirá siendo la base de nuestra economía. No en vano, en España se han hecho más viviendas que en Alemania, Francia e Inglaterra juntos por algo. No es solamente por un efecto, y en España el 80% de la riqueza de las familias es su vivienda, y eso tampoco lo vamos a poder cambiar fácilmente. Lo que otra cosa tendríamos que plantear es cómo se financian esas viviendas. Es decir, el mercado inmobiliario seguirá existiendo. Lo que no debemos caer es en lo que hemos caído hasta ahora mismo, y es que un 97% de las viviendas en España están hipotecadas a tipo de interés variable, con un riesgo de tipo de interés, creo que se llama el Euribor, que es más que flagrante. Y eso los propios reguladores debían delimitar ese riesgo de tipo de interés, que no lo han hecho. En España el 97% de hipotecas son a tipo de interés variable, en Francia el 90% de hipotecas son a tipo de interés fijo. Si a eso le sumamos que en España en el año 90 había 10 años de plazo de una hipoteca y ahora hay 23 años y que hemos llegado a hipotecas a 50 años, creo que los reguladores tienen que poner límites para que los niños pequeños, que son la ciudadanía, no se puedan meter en la hoguera de poder generar una burbuja de un crecimiento del mercado inmobiliario de un 17% anual del año 97 al año 2007. Tenemos que poner límites a ese crecimiento. Eso no quiere decir que el mercado inmobiliario no sea la base de cualquier economía. Lo es. En la propia economía alemana, en plena crisis desde el año 2008 hasta ahora mismo, el precio de las viviendas ha subido. Y eso le ha dado base y estructura a la economía alemana, por mucho que sus exportaciones también se le hayan dado y por mucho que su superávit lo haya dado, porque Alemania no deja de ser también un país que vive con ciudadanos dentro del mismo, ¿no? Entonces, el mercado inmobiliario seguirá siendo una variable importante de nuestro PIB. Y la industria también. El mercado inmobiliario, que decimos que es tan grande, significa el 8% del PIB español en buenas épocas y el 5% en malas épocas. A día de hoy, la industria española significa el 25% del PIB español. Con lo cual, la industria es más importante del mercado inmobiliario. Lo que pasa es que no lo sabemos tampoco vender. Nos obsesionamos un poco en mensajes periodísticos y no en variables reales. Bueno, hay varias preguntas para Julio Cerviño sobre la segmentación. Voy a resumir más o menos en un par. ¿Crear categoría a través de la segmentación es innovar? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Son normalmente procesos de segmentación muy innovadores, con riesgo, pero muy innovadores, que saben captar pues, nuevas tendencias, beneficios buscados, bueno, toda la teoría que hay de segmentación, e innovan y pueden evidentemente crear nuevas categorías. Comentamos en la ponencia el caso de los perfumes unisex o de Red Bull como bebidas energéticas. Sí que evidentemente la innovación comercial no es solo lanzar productos nuevos al mercado. La innovación comercial puede ser nuevos sistemas de distribución. La innovación comercial son nuevos modelos de venta online como se están reproduciendo en muchos países, ¿no? Y en España también.
Y la innovación son nuevos procesos de segmentación, evidentemente, buscar nuevos nichos allí donde no los hay. Y a veces es casi volver a temas muy básicos. Seguramente muchas de las señoritas, mujeres que están aquí presentes, esto hace en el 2011, Levi Strauss hizo un lanzamiento de productos al mercado basado en una segmentación que está en todos los manuales, que lleva 40 años, que es la segmentación demográfica, con todas las variables de sexo, raza, etcétera, etcétera, que esto ya nadie le hace caso, bueno, esto ya siempre está ahí, y otra vez volvió al pasado, hizo un retro para atrás y lanzó unos pantalones que se llaman los Levi's Curve, con curvas, con un posicionamiento muy bonito, que dicen, es no una cuestión de talla, es una cuestión de forma. Se dieron cuenta que por el mundo mujeres con el mismo tallaje de cintura tenían formas distintas y que los vaqueros realmente pues, tenían muchos problemas. Esto es segmentación racial, pura y dura, ¿no? Y al final segmentaron el mundo, que yo creo que limitaron mucho esta segmentación, porque si no, no era rentable, en 3 grandes grupos de mujeres. Y si entran en internet lo verán, Levi's Curve, 3 tipos de mujeres a nivel de tallaje. Y esto les ha dado realmente un aire fresco a la compañía enorme, ¿no? Las asiáticas, todo lo que es Asia, por su figura, las caribeñas, donde metieron africanas, caribeñas, afroamericanas, latinas, colombianas. Si ustedes van a una tienda colombiana, miren los maniquíes y se dan cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Son maniquíes que nada tienen que ver con lo nuestro, ¿no? Una cosa espectacular, ¿no? Y realmente, y después tuvieron el tercer segmento, las occidentales, americanas, blancas, normales. Bueno, pues esto es volver, esto es innovar de nuevo con algo que ya estaba muy visto, ¿no? Siempre hay que estar dándole vueltas a ideas preconcebidas. Sobre este mismo tema, hay otra persona que pregunta si es posible segmentar en un mercado en el que no hay dinero. Sí, evidentemente. Evidentemente. Es decir, estamos hablando de un marketing, permítame algún ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Estamos hablando, por ejemplo, del marketing de ideas, pongamos el marketing religioso. El marketing religioso. Aquí en España no hay marketing religioso, es una iglesia católica y realmente compite poco, ¿no? Pero vayan a Centroamérica, vayan a Latinoamérica, la competencia que hay con los evangelistas, o en Estados Unidos los baptistas. Hombre, ahí dinero no hay. Hombre, al final siempre está en las iglesias americanas el cura al final en la puerta pidiéndole el cheque, ¿no? Que aporte, ¿no? Pero sí que en el tema de las ideas se segmenta mucho. El mundo político es un mundo de ideas. Los votos son ideas. Y esto es segmentación. Hay que saber muy bien qué beneficio busca cada grupo, lo que llamamos hoy los stakeholders, ¿no? Cada grupo de interés. Y evidentemente, al final es verdad que al final es un voto que se puede replicar en poder político, ¿no? Pero bueno, no es un concepto de dinero, de una transacción monetaria. Por lo tanto, sí que se hace segmentación en ONGs, mundo religioso, mundo político, en todo lo que es valores, ¿no? Para Emilio Duro, ¿cómo ve posible compaginar presión de resultados y felicidad y tiempo compartido con los tuyos? Vamos a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando tú ves a un niño, le dices de 5 añitos que mañana te irás a la playa, no duerme, ¿vale? Te dice, papá, ¿cuándo iremos? ¿Es todo felicidad? Es porque está pensando en lo bueno. Eso mismo se lo dice a tu pareja y ¿qué te dice? Lloverá, el apartamento estará sucio, habrá cola, ¿no? Entonces, claro que es posible. Si al final, lo que tenemos es que felicidad es que yo no quiero que se me ponga a mí como el gurú de la felicidad. Es decir, lo que está claro es que la gente optimista rinde entre el 65 y el 100% más que la gente normal. Entonces, presión tenemos todos. Necesidad de sacar resultados la tenemos todos. Lo que está claro es que aquel tipo de gente, repito, que esta presión la afronta con un espíritu positivo, y esto lo sabemos todos los que tenemos empresas, sabemos que hay gente que coja lo que coja, lo hunde, ¿vale? Entonces, ¿quién lleva aquel producto? Mariano, dice, seguro que fracasa, y lo sabe. ¿Y quién lleva aquel producto? Pues Juan, seguro que sale. Y puede ser un informático que acaba de estar en el departamento de informática, se pone en ventas y también lo hace bien. Entonces, todos tenemos presión, todos tenemos problemas. Hay gente que frente a esto lo lleva pues, lo mejor que puede, poniendo una sonrisa, alegrando la vida, y hay gente que cada vez que te ve solo busca ver en qué estás en contra. Al pobre Manuel le he visto alguna pregunta que dices una frase y te la cogen por el otro lado, ¿no? Es decir, es como esta charla. Hay gente que digas lo que digas siempre coge la parte positiva y hay gente que digas lo que digas siempre ve la negativa. Pero estás diciendo lo mismo. Luego el problema no está en la persona que lo dice, sino en la persona que lo pregunta, ¿no? O la persona en cómo lo percibimos. Pues claro que se puede compaginar. Y yo siempre digo, menos presión que ahora. El que tenía presión es el que estaba en la jungla, comía una vez cada 2 días y tenía un oso que le miraba con cariño, ¿vale? El resto presión. El otro día estuve con 5.000 mamás de niños discapacitados profundos. No has visto gente más positiva, más alegre y más entusiasta.
¿vale? Y en cambio, es que hay gente, pues que, o yo mismo, que nos ahogamos en un vaso de agua. Y hay una frase que sí que me gustaría repetir, que tiene que ver con la economía. La dijo el otro día el Papa Francisco y es para enmarcar. Dijo, aún no se ha visto nunca un féretro seguido de un camión de mudanzas. Es una cosa para pensarla, ¿eh? Es una cosa para pensarla, porque hay algunos que no nos hemos enterado. Pensamos que nos lo llevaríamos detrás. ¿El dinero da la felicidad? Groucho Marx decía una broma, que el dinero está hecho de pequeñas cosas, ¿no? Un pequeño yate, un pequeño castillo, pero bromitas aparte, es cierto que hasta un nivel, porque lo que ha dicho Manuel tiene toda la razón, hasta un cierto nivel hay estudios sobre ello, hay estudios de todo, también está el que quieras ver, ¿vale? Y luego está cada uno, se inventa el estudio que quiere hoy en Internet y pasa a ser un estudio científico, ¿vale? Entonces, es cierto que lo que se ha visto hoy es que hasta un cierto nivel de ingresos aumenta directamente felicidad con ingresos, y a partir de un cierto nivel de ingresos más o menos bajo, que está en torno a los 2.000 euros creo, 2.500 euros creo, no hay un aumento directamente proporcional entre felicidad y dinero. Y sobre la edad hay un estudio también que indica que hasta los 20 años la felicidad crece, entre los 20 y los 50 va bajando y a partir de los 50 vuelve a subir. Pero es porque pasas de todo, ¿vale? Es decir, para lo que me queda tampoco te agobian demasiado, ¿no? Es decir, entonces hay estudios, pero también hay muchas más interpretaciones, ¿eh? Que empieza una nueva etapa de la vida con más brillantez. Yo no me quiero meter en esto, pero evidentemente la felicidad, si tú no llegas a final de mes, tienes 2 niños en el paro, y estoy absolutamente de acuerdo con una cosa que ha dicho Manuel, la pena no educa. Es decir, eso que hemos dicho de que la felicidad está en no hacer nada es mentira. La pena no educa. Yo siempre he dicho que todo aquello que te cuesta sacrificio, esfuerzo, te da mucha más felicidad que aquello que es la búsqueda del placer. Cuando vivimos 25 años, la felicidad está en la búsqueda del placer. Cuando vivimos 100 años, la felicidad está en el esfuerzo. En eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Por eso creo que educar en el placer, y sobre todo a los niños, no es bueno, ¿vale? El placer da felicidad temporal. La búsqueda de algo, el tener un sentido de vida, da felicidad a largo plazo, que creo que es lo que falta, ¿no? Yo creo que las empresas que funcionan son aquellas que tienen un objetivo a largo plazo, donde los empleados se sienten satisfechos y porque hacen algo que se sienten orgullosos de ello, ¿vale? Es decir, el problema es cuando tú haces algo que te sirve para poco, ¿no? Yo también trabajé en el mundo del alcohol, hasta que un día me pregunté, tu función es que la gente se emborrache, ¿vale? Pero luego me dije, no, ayudas a la felicidad. Luego el vestirlo es difícil, ¿no? Es decir, ayuda a los que venden tabaco, pero porque cada uno es libre. Por eso yo también tengo mis conflictos mentales entre decir una cosa, pensar otra y hacer otra, que es lo que hacemos todos. Otra pregunta sesuda para Manuel Romera. ¿Cree que si no hubiéramos entrado en el euro podríamos salir antes de la crisis? ¿No podría ser la pregunta anterior? No sé, quizá lo difícil de esto es saber qué significó la entrada del euro, ¿no? Yo creo que esos 5 requisitos de convergencia que no cumplieron ningún país, salvo Luxemburgo, ya fueron un primer acicate para que el euro fuese una posibilidad más de cuestionamiento político que de cuestionamiento económico, ¿no? Es decir, a día de hoy, si somos realistas, lo hemos dicho en la ponencia mía, no hay ningún país que cumpla con una deuda pública del 60% del PIB, que era lo que había que cumplir. Con lo cual, debe ser que esa entrada del euro, repito, que era mucho más voluntariosa. Lo que sí que puedo decir es que del euro no vamos a poder salir. Más que si teníamos que haber entrado o no, porque ya hemos entrado, ¿eh? Con lo cual, agua pasada no mueve molino, como diría Duró, ¿no? Pero lo que es indudable que es, una vez que hemos entrado, lo que tenemos que saber es que no podemos salir. Es decir, que en Grecia se ha intentado, se han hecho una serie de grupos, ¿no?, de influencia, que han dicho que ni operativamente, quizá porque estampillar dracmas griegos en el euro significaría una devaluación del 75% de tu moneda de un día a otro, solamente por la pérdida de poder adquisitivo. Y luego en la parte de unidad de cuenta, ¿cómo lo hacemos? El dinero de los alemanes en Grecia, el de los griegos en Alemania, ¿cómo lo formulamos? Es francamente complicado, con lo cual del euro no se va a poder salir. Y como dice UBS, la Unión de Bancas Suiza, si salimos del euro, significaría una reducción de un 40% del PIB el primer año de salida, que sería poco menos que Mad Max, ¿verdad? Dicho esto, lo único que podemos saber que es que el euro nos ha unido, que Alemania, España y Francia estamos unidos para bien o para mal, nos llevemos bien o nos llevemos mal, y que en el fondo los nacionalismos españoles tendrían también que entenderlo, que para bien o para mal estamos unidos en una moneda que hoy en día, bajo mi humilde punto de vista, es indivisible. Yo creo que enlazando con lo que decía Emilio, ¿no?, y en el fondo también lo que decía Julio, yo creo que siendo realistas
En el mundo lo que hay que hacer es un equilibrio, ¿no? Yo creo que la felicidad es un equilibrio. Como habéis visto, todos los ponentes que estamos aquí somos en el fondo ponentes profesionales porque nos pasamos de un lado a otro a la velocidad del rayo y jugamos al equilibrio, ¿no? Entonces el equilibrio no es que el dinero da la felicidad, qué tontería, pero tampoco que no la da. El equilibrio es buscar unos mínimos de dinero para sentirte orgulloso de darle una satisfacción a tu hijo. Pero a la vez también entender que esa satisfacción no tiene que ser darle todo fácil, porque entonces todo lo que es su motivación para intentar conseguirlo él no va a existir. Entonces yo creo que en el fondo si algo tenemos que transmitir en un sitio como este, en el que hay tanta gente escuchándonos, no es que haya un financiero frío, un filósofo caliente y un vendemarcas estructurado, ¿verdad? Sino que lo que yo invitaría, de verdad, con absoluto cariño hacia la gente que nos escucha y los ponentes que nos acompañan, que son de reconocido prestigio, que busquemos un equilibrio en la felicidad, ¿verdad? Y que la felicidad la da el que entendamos que las cuentas públicas no aguantan como están planteadas y que eso tampoco significa que no vamos a cobrar nada de nuestra pensión, que tenemos que buscar equilibrios para cobrar una parte de la pensión yo y otra parte el individuo que esté en paro hoy en día, ¿no? Y ese equilibrio creo que nos va a favorecer mucho en la sociedad en la que estamos. Hay un asistente que pregunta cuándo va a ser ministro de Economía. Creo que visto lo visto nunca, ¿verdad? Hay un montón de preguntas que no vamos a poder hacer. Sobre todo hay muchas también para Julio Cerviño de mercados. Por ejemplo, dice una persona, tengo un pequeño comercio de barrio, ¿qué puedo hacer para tener un CRM? ¿Hay alguna otra forma de conocer a mis clientes? No, una empresa, un comercio barrio no hace falta un CRM. Miren, muchos de nosotros vamos a restaurantes a comer, no tanto por la comida, sino porque el director nos conoce, el maître nos conoce, nos llama por nuestro nombre y nos dice, te pongo el vino de siempre, ¿no? Ahí no hay CRM, ahí hay relación personal con los clientes y la empresa pequeña muchas veces no necesita para nada un CRM. Una tienda pequeña la controla un buen encargado y conoce perfectamente a sus clientes, de qué pie cojean, lo que necesitan y quién le va a pagar y quién no le va a pagar. Esto no quiere decir que poco a poco no vaya creando una base estructurada de la información. A medida que voy creciendo necesito saber quiénes son, tener por lo menos sus datos, lo que me facturan al año, por si tengo que hacer un aguinaldo a fin de año, hombre, saber quién es el que más me ha facturado y el que más me ha generado valor. Esto es lo que es, y es sentido común. El CRM es cuando ya empezamos a crecer, hombre, mi recomendación es una empresa pyme debe empezar a implementarlo. Acuérdense que la ponencia era el CRM crece como un niño, crece como una familia, como una empresa. Podemos empezar poco y poco a poco esto va creciendo hasta que tenemos un gran sistema de información, ¿no? De lo pequeño a lo grande. Si son pequeños, de verdad, es más el trato personal, funciona mucho mejor. Pero bueno, nunca está mal saber cuándo es su cumpleaños. Y eso ya es un pequeño CRM, métanlo en base de datos. Y le pueden llamar ese día si son pocos clientes y si no le envía una carta, a mano. Y ya realmente pues está fidelizando a un cliente dándose su felicitación de cumpleaños. Y preguntan también si los mercados de abastos tradicionales de alimentación tienen futuro o son ya reliquias del pasado. Mucho, yo creo que mucho. No sé si conocen en Madrid, hay varias experiencias en el de Chueca, pero fíjense que van por el concepto que hablamos de experiencia, ¿no? Y tienen que generar una experiencia y la están generando. En el de Chueca abajo es todavía mercado de abastos y arriba es sitio de copas y de alterne y de ocio, ¿no? Bueno, hay que ir a este tipo de nuevo concepto de no solo el tipo de abasto tradicional. En Barcelona hay un caso espectacular, en Valencia también, ¿no? De cómo se han rejuvenecido estos mercados de abastos. Si entran en la página web de Mercasa, que es la empresa del Ministerio de Industria, que realmente gestiona mucho de estos mercados abastos, verán lo que se está invirtiendo para generar más valor al cliente, mejor decoración, mejor luminosidad, que los clientes puedan, pues todo el tema de control de calidad de los productos. Yo creo que sí, yo creo que volvemos a esas experiencias que el cliente nos gusta, ¿no? Conocer al señor, ver los productos frescos, eso sí, lo cual no quita que vayamos al hipermercado una vez a la semana y compremos el volumen de la semana, pero posiblemente esos mercados tienen mucho recorrido, ¿no? Y yo creo que se están recuperando además en muchas ciudades, con éxito. Bien, tenemos que terminar porque los tres ponentes tienen que coger el AVE en media hora más o menos. 3 respuestas cortas para una misma pregunta. Un gesto cotidiano que les haga sentirse bien a cada uno. Preguntan. Un gesto cotidiano que le haga sentirse bien. Cuando llego a tiempo a acostar a mi hija.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que mi función principal en la vida es ser un buen padre. Entonces, yo tengo 2 hijos maravillosos, como todos los que tenemos hijos, y me pasa lo mismo. Es poder llegar a acostar a mi hija y a mi hijito. Sí, no, disfrutar, yo creo que disfrutar lo que hace. Disfrutar lo que hace, porque si no, no lo va a hacer bien. Disfrutar lo que hace y disfrutar de los amigos. Bien, pues muchas gracias a los 3. Muchas gracias. Gracias también a todos por sus preguntas. Lamento que ha habido un montón de preguntas que no las he podido formular porque el tiempo es lo que tiene. Pero vamos, agradezco, ya digo, y las respuestas también de los ponentes. Gracias a todos.